¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches. Bienvenidos a su programa De Frente a Tabasco. Como todos los jueves y todos los lunes, este programa se transmite en vivo y me da mucho gusto saludar a los integrantes de esta mesa De Frente a Tabasco, como todos los lunes y jueves. Empezamos por el licenciado Feliciano Calzada. Muy buenas noches, Feliciano. Muy buenas noches, ingeniero. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Gracias. También saludamos y le damos la bienvenida, por supuesto, a nuestro amigo Abiud Pérez Solán. Muy buenas noches, Abiud. Ingeniero, buenas noches. Buenas noches. Muchas gracias. Empezamos el programa De Frente a Tabasco. Bueno, hoy precisamente es un aniversario más de aquel famoso sismo que sacudió a la Ciudad de México en 1985. Un hecho lamentable, fallecieron miles de mexicanos en aquella ocasión. Tomó por sorpresa, por supuesto, a la población de México. Fue a las 7 de la mañana, 7 y cachitos, y tuvo muchas vertientes o muchas cosas que afloraron y fluyeron a raíz precisamente de ese sismo. Me gustaría si tuviéramos imágenes para recordar ese lamentable suceso en la Ciudad de México de aquel día. Ese es un programa que se llamaba Hoy mismo, de Televisa. De Televisa, con Guillermo Ochoa y María Luisa Guerrero, Ana Luisa Guerrero. Lourdes Guerrero. Lourdes Guerrero, perdón. Que en paz Lourdes descansen. Guerrero, que en paz descansen, que por cierto tenía algunas raíces tabasqueñas. Esas son algunas imágenes precisamente de ese lamentable día. El periodista Jacobo Zabludovsky sale inmediatamente con ese olfato periodístico que obviamente caracteriza a Jacobo Zabludovsky. Él sale y hace un recorrido en carro y va narrando lo que está sucediendo y lo que está viendo en la Ciudad de México en ese momento. Pero aquí, como les decía yo, muchos edificios caídos, mucha gente sepultada viva, muchos actos de heroísmo que se dio entre la población de México, y aquí vale la pena recordar y hacer un homenaje precisamente a estos miles y miles de ciudadanos que de manera espontánea salieron a las calles y se organizaron para ayudar a las víctimas de este terremoto. Se formaban cadenas humanas para ir recogiendo las piedras, etcétera, de los edificios caídos. Habían pues muchas brigadas ahí vemos la cantidad de gente. Realmente ante cada edificio derrumbado habían miles de gentes ayudando. Obviamente hubo casos terribles como la caída del Hospital General en Cuauhtémoc, en la Ciudad de México, y muchos casos verdaderamente de heroísmo. Aquí se demuestra una vez más, porque también hay que recordar, el presidente de México en aquel entonces era Miguel de la Madrid Hurtado, y yo creo que el mismo gobierno de pronto quedó paralizado. El gobierno de México prácticamente no sabía qué hacer, y la muestra la dieron los miles de ciudadanos que se organizaron y salieron a las calles en un acto de solidaridad que caracteriza o de alguna forma es una marca distintiva del pueblo mexicano. No sé si quisieran hacer algunos comentarios, Feliciano. Pues de aquí surgieron aquellas famosas, uno en particular, tengo entendido que le decían la pulga. Sí. Y luego que esos con el tiempo en Chile y en otros lugares donde hubieron este tipo de accidentes de la naturaleza o tragedias humanas ocasionados por la propia naturaleza, ellos fueron aquellos países a auxiliar
para recoger abajo de los escombros y en los túneles. Y este muchacho en particular, porque era un hombre muy chaparrito y muy delgadito, y tenía la posibilidad de meterse dentro de los escombros y aquellos huecos, pero más que esa posibilidad de que su puerto se lo permitía, su valor, porque nadie podía pensar que a la hora de estar allá abajo pudiera repetirse otro sismo y que hubiera un reacomodo de las propias piezas y que él hubiese quedado allá muerto. Pero lo importante fue eso, que esta persona con este grupo de compañeros, no solamente en México se distinguieron, sino que después en otras partes del mundo. A mí me tocó en ese momento una experiencia. Yo trabajaba en la Secretaría de Gobernación y salí del Club Mundet a las 7:30 de la mañana, y en esa parte de la ciudad, porque todo fue en el centro, entonces para el resto de la ciudad, en ese momento a las 7 de la mañana no se sabía lo que había sucedido. Fue la radio y la televisión la que empezó a decir, pero cuando yo salgo rumbo a la Secretaría de Gobernación, a mi trabajo, entonces es cuando paso la avenida Reforma, entonces es cuando encuentro el fenómeno que yo venía escuchando en el radio, pero que no asimilaba con toda la gravedad de lo que había sucedido. Cuando paso Reforma, me empiezo a encontrar edificios caídos. Y luego, más adelante, junto a Reforma Norte, que es donde estaban aquellos multifamiliares, que fue donde la tragedia fue mucho mayor. En Tlatelolco. En Tlatelolco, sí. Sí, efectivamente. Y bueno, y comentábamos que realmente el gobierno de Miguel de la Madrid quedó apanicado, como diríamos ahora, Sí. En una especie de inactividad verdaderamente impresionante y verdaderamente no entendible lo que sucedió, pero bueno, la población fue la que salió a la calle verdaderamente en una forma espontánea y heroica, en un acto de solidaridad, ayudar en lo que pudieran. ¿Abiud? Sí, 1985 es una fecha que marca al país y que nos muestra cómo la tragedia puede unir a un pueblo, como un gobierno que fue rebasado, que no estaba preparado para atender, pero también tenemos que comprender que en aquellos tiempos los medios de comunicación eran limitados, aun cuando apenas empezaba a salir el teléfono satelital, que en esa tragedia lo estrena prácticamente el periodista que te referías hace rato, Jacobo Zabludovsky. No existía el celular, no existía el internet, por lo tanto la información fluyó poco a poco, por eso el gobierno fue rebasado y la sociedad de boca en boca se fue solidarizando y apoyando a los necesitados, porque fue una tragedia que el país no estaba preparado, ni el gobierno. Recordemos que después se tiene que legislar para sacar la ley de protección civil, la cual se ha ido perfeccionando y que de alguna manera poco a poco ha servido para ir evitando tragedias. De ahí, porque precisamente recordemos que se habla de lugares donde se encontraban trabajadores, aquellas trabajadoras que maquilaban ropa, donde todas quedaron sepultadas precisamente porque no tenían el lugar, accesos para salir, los hospitales que sufrieron de igual forma, y poco a poco se ha ido perfeccionando esta ley. La información toda quedará ahí sepultada, nunca sabremos cuánto fueron los muertos, cuánto fue la pérdida, porque hay en México todavía lugares que nunca se repararon, lugares que son mudo testigo de esa tragedia. Pero una cosa sí salió: el pueblo de México rebasó, se unió y logró que en parte se lograra subsanar esa herida de millones de mexicanos, que algunos perdieron vidas, otros perdieron sus bienes. La tragedia en México es a veces un sinónimo de unidad.
platicábamos hace un momento que muchas veces los que menos tienen son los que más aportan, porque conocen el dolor, precisamente. Y México, desde el 85, no había vivido una tragedia tan grande como lo que ahora, ingeniero, está viviendo. De los 32 estados, 24 están afectados verdaderamente, aún con toda la tecnología que hoy hay. Poco a poco va surgiendo, va saliendo la información de lo que está pasando en este país, y no es, como usted bien decía hace rato, por alarmar, pero en Tabasco debemos estar preparados porque una depresión tropical está cerca del Golfo de México, y el sureste pues se ha salvado de todo esto, pero 1985 marcó a este país y lo marcará por siempre, porque también conocimos la mezquindad, los intereses que se dieron en esos momentos de quienes no permitieron que los trabajadores salieran de sus lugares donde ya se encontraban en ese turno que estaban por terminar. Aquella cafetería La Blanca, usted más que nadie que ha vivido en México recuerda, donde también se encontraban tantos asistiendo a ese lugar tan popular, ¿no? El hospital, la propia Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, que también se cayó en parte, aquella parte de Televisa donde se estaba conduciendo un noticiero, que quedaron sepultados, no solo los conductores, sino también quienes operaban en ese equipo de transmisión. Y así una serie de anécdotas que es triste recordar. A 28 años vale la pena que analicemos los mexicanos hasta dónde hemos avanzado en la ley de protección civil, en las exigencias a las autoridades para prevenir, pero realmente, y evitar la rapiña, evitar que estos desastres contra los que no se puede luchar cause el menos daño. Así es, Abiud. Incluso recordar casos, o sea, además de casos verdaderamente heroicos, casos verdaderamente pues, calificados o clasificados como milagros, como aquellos 6 niños recién nacidos que sobreviven varios días debajo de los escombros. En el hospital infantil, vivos, ¿no? En el hospital general, sí. Sí. Y quedan vivos y son rescatados una semana después, vivos, estos niños. Entonces, verdaderamente milagroso este tipo de hechos. Y bueno, aquí yo creo que vale la pena también hacer un reconocimiento, y yo sí me uno, y no porque sea parte de ello, pero en aquel momento la radiodifusión mexicana jugó un papel verdaderamente importante, de primer orden, fundamental y de una gran necesidad. Todos los radiodifusores del país nos unimos, nos encadenábamos, porque obviamente, como tú mencionaste, no había comunicación telefónica con la Ciudad de México. Todo el mundo en el resto de la República tiene conocidos y parientes que vivían o viven en la Ciudad de México y no sabían cómo estaban sus familiares. Entonces, la radiodifusión de México se encadenaba para transmitir esta serie de listas de todos los familiares que decían: yo, la familia fulana de tal, originaria de Tabasco, por ejemplo, quiero avisarle a mis familiares que nos encontramos bien. Y eso servía, obviamente, de un gran alivio para los familiares que se encontraban viviendo en otras partes de la República, porque era imposible la comunicación con la Ciudad de México. Después de este hecho tan trágico, la radio surge pasado el servicio social de ese enlace con la sociedad, porque repunta de nuevo la radio como un sistema de comunicación que prácticamente desplaza a la prensa escrita, porque la radio jugaba otro papel, más de entretenimiento que de comunicación informativa. Así es. Anteriormente, hoy por hoy, la radio y la televisión juegan el papel más importante de comunicación, ingeniero, que la prensa escrita, aparte de cara, aparte de que es un documento que debe de quedar más como investigación que como comunicación. De ahí, de 1985 a la fecha, es la radio
uno de los medios más importantes de comunicación que llega a todas partes. Así es, tienes toda la razón, realmente fue el sismo del 85 uno de esos puntos de quiebre, podríamos decir, en la historia de la radiodifusión mexicana. Siempre la radiodifusión mexicana había mostrado grandes muestras de solidaridad y de hecho yo creo que la gran estructura o la columna vertebral que une a los mexicanos desde que se inicia la radio es precisamente la radiodifusión, las radiodifusoras. De alguna manera podían enterarse en Baja California lo que estaba pasando en Yucatán, podían enterarse en Zacatecas lo que estaba pasando en Tabasco y viceversa. De tal manera que la radiodifusión siempre ha jugado un papel fundamental y yo diría la columna vertebral de este nacionalismo, de este hecho de sentirnos mexicanos, siempre ha sido la radio que ha jugado ese papel importante. Pero especialmente en el 85 jugó un papel muy importante, fundamental, primero dando a conocer el hecho, pidiendo ayuda desde los distintos albergues, desde los distintos edificios, qué era lo que se estaba necesitando en ese momento, en tal lugar, enlazándose con la sociedad civil de todo el país. Y en los días posteriores a eso, en todo el país, los radiodifusores hicimos maratones para conseguir ayuda, víveres, etcétera, a los damnificados por el sismo de la Ciudad de México. Yo sí quiero hacer este reconocimiento a todos los radiodifusores del país por lo que sucedió ese día y los días posteriores. Y bueno, recordar, y ahí sí me permito felicitar al presidente de México, Enrique Peña Nieto, quien el día de hoy para conmemorar, o parte de los actos para conmemorar este día del heroísmo y recordar a las víctimas de este sismo, iza la bandera en el Zócalo a media asta, en señal de duelo. Amigos, tenemos que pasar a otros temas. Me gustaría que hiciéramos un pequeño corte y regresamos de frente a Tabasco. Frente a Tabasco. Estábamos comentando de las tragedias, la lamentable tragedia del sismo de la Ciudad de México en 1985 y obviamente eso nos lleva, como mencionaba Abiud, nuestro compañero Abiud, mencionaba hace un rato, la tragedia que en este momento se está sufriendo a nivel nacional. De manera prácticamente inédita, 3 huracanes al mismo tiempo azotando el territorio nacional, tanto en el Golfo como del lado del Pacífico, siendo uno de los estados más afectados, por supuesto Guerrero, que es el caso es dramático y terrible, pero hay 18 estados que están afectados en este momento. Abiud, tu comentario al respecto. Sí. Aquí tenemos, perdón, si me permites nada más para informar de esta imagen que estamos viendo, ahí podemos ver precisamente los 3 huracanes sobre territorio nacional al mismo tiempo. Es un caso inédito. A ver, Abiud, perdón. Sí, y también ahí vamos a ver cómo la depresión tropical que ya se encuentra entrando al Golfo de México y que amenaza con convertirse en huracán e impactar en Veracruz. Pero recordemos que los fenómenos naturales no tienen palabra de honor y por lo tanto agarran para donde se les da la gana. Pues queríamos hablar de la desgracia que viven la mayor parte del país. Es una verdadera desgracia porque aunado a la pobreza, a la inseguridad, a todo lo que nos venía atacando, hoy tenemos estados en verdadera crisis. Guerrero es uno de ellos, al que más ha impactado el huracán, y ahora se habla de una inversión en todo esto de más de 90,000 millones de pesos de la pérdida y todavía no se contabiliza. No podemos hablar de la cantidad de muertos,
no podemos hablar de desaparecido porque hay lugares en donde todavía no pueden llegar las autoridades, se presume nada más. Entonces estamos hablando que si Tabasco maneja un presupuesto de 30,000 millones de pesos en un año, por lo pronto se necesitan 90,000 para empezar a reactivar carreteras, economía, apoyo a escuelas, hospitales y cuántas cosas que hacen falta en estos momentos, aeropuertos que quedaron destrozados. Estamos hablando que esto es una verdadera tragedia, quizá no comparada con la de 1985 con el sismo, porque en ese caso las pérdidas humanas fueron muchas, pero aquí las pérdidas materiales también son cuantiosas. Y para un país como el nuestro, que se encuentra en graves problemas, pues es bastante, señor Calzada, de preocuparnos, porque esto va a repercutir en toda la República Mexicana. Los presupuestos se van a tener que adelgazar, de alguna manera. Este huracán que todavía es depresión tropical, que está aquí en la península yucateca y que es la que en cualquier momento nos puede hacer un gran daño, pues todavía permanece ahí. El riesgo está en que, como señalan los especialistas, que cuando ya esté deslizándose sobre el Golfo de México y, como dicen los especialistas, sobre las tibias aguas del Golfo de México, es el que puede agarrar una gran velocidad y automáticamente convertirse en un huracán. Mientras, cuando menos, ahí está sostenido. Por el otro lado, el que ya entró a tierras de Sinaloa ya se convirtió en depresión tropical. Manuel. Entonces ya señalaron que las próximas 24 horas va a llover en el estado de Sinaloa, pero ya no es el peligro que representa el Manuel hasta hace algunas horas todavía. Sin embargo, dejó afectaciones muy graves en Sinaloa. Sí, porque muy graves en regresó Sinaloa. Y volvió a ir. Claro. Y de hecho, bueno, yo hace un momento dije que eran 3 huracanes al mismo tiempo, por lo menos 2 al mismo tiempo, y el que esté en formación y la depresión aquí en la península de Yucatán. Y esto, obviamente, como bien apuntan ustedes, es de tomar precauciones en el estado de Tabasco. Es decir, porque como bien decías, Abiud, no tienen palabra de honor los huracanes, en el sentido figurado. Que no se le puede seguir una trayectoria. Que no se puede predecir con exactitud una trayectoria. Se puede ver cierta tendencia de cuál va a ser la trayectoria de este fenómeno meteorológico, pero por supuesto puede variar en cualquier momento, depende mucho de las temperaturas de los mares, del Golfo de México en este caso, de muchas otras condiciones que hacen que cambie de rumbo. Afortunadamente para Tabasco, parece ser que este en particular no nos va a pegar de lleno, afortunadamente, hasta donde tenemos información. Pero fíjate, ingeniero, que todas estas cosas, estos fenómenos y los daños que causan, bueno, el fenómeno no se puede parar porque es, dicen, parte del cambio climático y el daño que le hemos hecho a la naturaleza. Por eso vienen en otros tiempos con más intensidad. No sabemos a ciencia cierta eso, pero lo que sí sabemos es que la corrupción, la ambición desmedida de los políticos que nos han gobernado siguen poniendo en tela de riesgo la vida de los ciudadanos. Autorizar los fraccionamientos en lugares donde saben que se van a inundar o donde pasó un río, sabemos que las aguas buscan su caudal tarde o temprano. Entonces, autorizar cerca de un río un fraccionamiento es un crimen, como también es un crimen entregar los vasos reguladores. Los vasos reguladores sabemos que es donde las aguas encuentran su descanso para luego seguir su camino. Sin embargo, el crecimiento demográfico, y vuelvo a repetir, esa ambición, hace que en la entidad tengamos latente ese problema. Y desafortunadamente no se respeta la carrera burocrática dentro de la Dirección de Protección Civil. Cada gobierno que llega pone a su amigo o a quien quiere ubicar en ese
en ese cargo. Por eso no tenemos expertos en la vigilancia y prevención de los daños de los fenómenos naturales. Hoy yo no he visto una campaña ni en radio ni en televisión que esté previniendo principalmente a los municipios costeros, Centla, Paraíso, Cárdenas y Huimanguillo. De alguna manera están en la costa y esto hace que sea latente el peligro. Por eso necesitamos que verdaderamente se tomen en cuenta los daños que ya han causado otros fenómenos. Recordemos que Frontera ya fue destrozado casi totalmente por Brenda, aquel huracán que impactó de lleno. Recordemos que los municipios de la Chontalpa sufrieron también gran daño cuando se encontraron dos tormentas que no fueron huracanes y prácticamente causaron graves daños en Paraíso, Cárdenas, Comalcalco con sus inundaciones, porque impactaron de lleno. Si este huracán llegara a impactar, yo podría asegurar que no se encuentran preparados para hacer frente, porque no veo ni la posibilidad de que las autoridades estén coordinadas. Si tenemos una dirección de seguridad pública por su lado, protección civil por su lado y los encargados del plan DN3 por su lado, vamos a tener problemas. No queremos, pero lo que estamos pidiendo en estos momentos es que se coordinen y que prevengan. Por eso se llama protección civil. Sí, Abiud, la verdad tienes mucha razón. Incluso yo quisiera recordar cuando aquella famosa inundación que afectó tantísimo a Tabasco y que de alguna manera seguimos resintiendo sus efectos, la inundación del 2007, justamente en un reporte que emite la ONU, precisamente del sistema de prevención de la ONU, emite un reporte donde dice que parte del problema que se suscitó en aquella inundación en Tabasco es algo que tú acabas de mencionar: el permitir asentamientos humanos en zonas de riesgo. Ese como punto número uno. El haber cerrado los accesos naturales de los canales de agua, ese fue otro problema. Pero había un tercer problema, obviamente, que también pudo haberse solucionado, y es el vigilar los niveles de las presas. Hay una comisión que está conformada por personal de la Comisión Federal de Electricidad, por los gobiernos de los estados, que siempre se reúnen periódicamente y vigilan los niveles de las presas, precisamente para desahogar y desfogar a tiempo las presas cuando se esperan lluvias muy intensas. En esa ocasión no se hizo. Y realmente se privilegió el producir energía eléctrica más barata que poder solucionar o prevenir problemas y salvar vidas en el estado de Tabasco. Obviamente es mucho más barato producir electricidad con las presas a todo lo que dan, a todo el nivel, y no se desfogaron a tiempo las presas. Vienen estos fenómenos meteorológicos que llovió como pocas veces, tal vez como pocas veces, y hace que obviamente se desborde todo y viene esa terrible inundación que pudo haberse prevenido de muchas maneras. Entre otras, el desfogue a tiempo de los niveles de las presas, el no permitir esos asentamientos humanos en zonas de riesgo, a orillas de ríos, como tú dices, incluso en cauces de desahogo de todo esto. Coincido contigo, muchos de estos asuntos obviamente pueden ser fácilmente de fácil prevención. Es decir, en estos tiempos, precisamente el prevenir la llegada de un fenómeno meteorológico de esta naturaleza, obviamente es con cierta facilidad se puede predecir. Lo que no se vale es que se privilegien otras cosas y por intereses económicos no se actúe dejando pasar esto. Antes de irnos al corte, Feliciano, ¿algún comentario de esto? No. Lo de protección civil ya es de pocos años para acá. Sí, después del 85. Sí,
pero los ayuntamientos tienen 500 años de existir. Así es. Y en 500 años, sobre todo en los últimos años, los ayuntamientos no han actuado. Cuando ven o autorizan un fraccionamiento en un lugar indebido, o sencillamente hacen oídos sordos a los señalamientos de que se está invadiendo un terreno, o un terreno alto, o un terreno bajo, o un vaso regulador, no importa. Pero lo más importante es que los ayuntamientos se hacen como que no ven, como que no entienden, y de pronto al año siguiente aquellos que ya construyeron, inmediatamente empiezan las lluvias y vienen a solicitar asilo en las escuelas, en aquellos lugares donde la autoridad se prepara, con comida. Entonces hemos visto pues como lugares que nunca debió la autoridad municipal y por ende la estatal también haber permitido el que se instalaran en esos vasos reguladores o en las vegas de los ríos, como tú dijiste, en los lugares bajos, y ahí está el conflicto, que ahora, pues sencillamente, con tanta gente en lugares que nunca debieron haberse asentado, sencillamente, pues ahora ya son miles los que representan un problema, pues no solamente para el gobierno, sino para la sociedad en general. Así es. Muchas gracias, Feliciano. Antes de irnos al corte, me gustaría simplemente mandar un par de saludos que nos hablan de la ciudad de Cárdenas para el señor Francisco Oliva y el señor Sebastián Gamboa. Regresamos en un momento de Frente a Tabasco. Bienvenidos a este último bloque de su programa de Frente a Tabasco. Muchas gracias por sus llamadas, por sus saludos. Nos llamó también la señora Yamina, le enviamos un saludo afectuoso también. Tenemos otro mensaje que dice que tiene una duda por qué la Cruz Roja está mandando la despensa que la gente ha donado a nivel nacional en cajas con sellos de la misma. No entendemos, pero bueno, es uno de los mensajes que nos han llegado. Saludos, Abiud tiene toda la razón, este gobierno nada sabe de protección civil, creen que nada más es repartir despensas. Atentamente, Galindo Sevilla. ¿Es tu tío este? No. Bueno, pero un saludo para nuestro amigo Abiud. Muy bien, Abiud, muchas gracias por todos sus mensajes. Y bueno, otro tema que quisiéramos tocar, por supuesto, aquí en De Frente a Tabasco, es la terrible inseguridad que estamos viviendo. Yo podría calificar como nunca o como muy pocas veces la población de Tabasco está verdaderamente aterrada por tantos casos de inseguridad que se dan. Pero bueno, tenemos algunas declaraciones del secretario de Seguridad. Oigamos un par de declaraciones al respecto, a ver qué dice el secretario de Seguridad. Ayer o antier por ahí les dije que el problema de Tabasco, del pueblo ahorita, es la percepción que tiene sobre los delitos. Si vamos a estadísticas, si las comparamos con otros años, no andamos desfasados. El problema es la percepción que se ha creado. Bueno, dice el señor secretario que no es que hayan más casos de delincuencia, que simplemente es un problema de percepción que tiene la gente. Es cosa que usted, amable televidente, usted, amable radioescucha, simplemente siente que hay más inseguridad, pero que realmente no hay casos de inseguridad. Es decir, no hay más robos, no hay más asaltos, no hay más asesinatos, secuestros, etcétera. No sé, pero yo creo, con todas las personas que he platicado, todo el mundo conocemos ya a gente cercana, amigos nuestros, familiares, vecinos, amigos, que les ha pasado algún caso. Simplemente, para muestra un botón, en los últimos 2 meses, aquí enfrente de esta televisora de TVX, han habido 6 asaltos, 6 cristalazos a 6 vehículos de empleados nuestros, incluyendo el robo de una camioneta propiedad de TVX. Simplemente en los últimos 2 meses, aquí, solamente en esta calle. Eso no es de percepción,
eso es de una realidad. Pero creo que también el señor secretario dice algo de que por qué los medios de comunicación hablan de esto. A ver si tenemos por ahí esta declaración, por favor, que le contesta a una reportera. ¿A su criterio o sí lleva usted el control? No. Hay control en la seguridad. Ha bajado los índices. Es más, el otro día, si ustedes ven los que ya salió en el periódico oficial y demás, hemos bajado los índices. Que alguien diga que ando mal, tener un sentimiento ahí político. pues a lo mejor puede ser un sentimiento en contra mía, puede ser alguna reportera enamorada que diga que ¿Cómo? ando mal. ¿A su criterio? Bueno, la verdad, no pudimos evitar que nosotros tres nos riéramos aquí en esta mesa oyendo estas declaraciones del secretario, donde dice que los índices han bajado, que realmente podemos ver en el periódico oficial. ¿A cuál se referiría? ¿Cuál decías tú? ¿Al presente o cuál? ¿O la jornada? A lo que les la pagan. Verdad del Sureste. La verdad, podría ser. Bueno, podría ser. A lo mejor en esos periódicos oficiales, con todo respeto, pero a lo mejor ahí sí se dan las estadísticas donde han bajado los índices de seguridad. Y no es percepción. Y le dice a una periodista por ahí que bueno, que a lo mejor es que está enamorada de él y por eso es que sacan notas en este sentido. Me parece muy grave, me parece muy irresponsable y no creo que solamente sea percepción. Y que no vaya a pensar nuestros televidentes que nos reímos porque el tema es tan de vacilada o cosa por el estilo, ¿no? Es que lo que dice el señor secretario verdaderamente es de risa. Y de esa forma podríamos decir es que se maneja la seguridad en este estado. Estadísticas y encuestas han mostrado que al ciudadano le preocupa más la seguridad que el propio empleo, porque se siente atado. Y la verdad, en Tabasco somos primer lugar en el sureste en secuestro. Somos primer lugar en asalto a casa habitación. No sé por qué el señor secretario dice que son inventos y percepción de los medios, cuando tenemos una realidad. A esto va unado, creo, y me queda ahí un poco la duda del trabajo que se realiza en la prevención del delito, porque no hay un acuerdo, porque no hay un trabajo logístico que deberían hacer los encargados de prevenir el delito, que en este caso es seguridad pública, porque tiene el señor secretario a los subalternos en un choque constante. Yo he leído señalamientos como aquellos de que son muy gordos, ya están viejos, no sirven, y entonces eso yo creo que el agente policíaco que ha dado toda una vida de alguna manera al servicio público se siente ofendido y pierde todo el estímulo de realizar su trabajo. Creo que le ha faltado ahí táctica al secretario para manejarse. Pero luego de eso, y antes de entrar en materia, yo quisiera comentarles a ustedes y al auditorio sobre este caso, el desacuerdo, el desencuentro que se vivió el día de ayer, donde prácticamente paralizan una de las principales arterias de la ciudad. Los policías se amotinan, se van en contra, y veo que es un pliego petitorio parecido al que vivimos con los maestros. Y esto si a mí en lo personal... Yo creo que tenemos imágenes de estos y aprovechamos, si tenemos imágenes de esta manifestación, aprovechamos de ponerlas. Perdón por la interrupción. Adelante, sigue comentando. Entonces, esto me levanta la suspicacia de que el gobierno está mal. Creo que el gobierno está más enfocado a una lucha interna, porque primero piden la cabeza de Rodolfo Lara Lagunas de la SEP. Ahora una veintena de policías hace un escándalo y pide la cabeza del secretario, y ambos son recomendados, o al menos eso es lo que siente
la ciudadanía que vienen de Andrés Manuel López Obrador. Son Y más de 100 personas las que están ahí protestando. Se decían que 150, ¿verdad? Okay, sí. Ahí las estamos viendo. Todo esto llama poderosamente la atención y que creo que se deben de poner a trabajar. ¿Por qué? Sí es cierto que el policía gana un sueldo muy bajo, que arriesga su vida, que no tiene los elementos y las condiciones para realizar su trabajo. De eso lo tenemos claro. Pero bueno, esa es una responsabilidad que debe de tener el gobierno para cubrir las necesidades y darnos a la ciudadanía la seguridad que necesitamos en nuestras personas y en nuestros bienes, porque Tabasco no está en este momento resguardado en sus intereses. Seguridad Pública ha fallado y desafortunadamente ya vimos la forma de comportarse y de actuar del señor secretario, don Feliciano. Sí, adelante, Feliciano, Sí. por favor. Ayer me tocó escuchar a las 7:30 de la mañana una entrevista que le hacen al señor secretario de Seguridad Pública. Y él informa a un canal de radio que 20 o 25 policías habían tomado las instalaciones o no permitían la entrada, que él los había mandado a llamar para dialogar y que no habían aceptado. En virtud de esto fue a platicar con ellos y no le aceptaron plática. Llegaron los demás compañeros, ya se pusieron de acuerdo y ya habían abierto, que él está abierto a un debate, pero él insistió en que eran de 20 a 25, pero además señaló que no había ninguna petición, que era nada más un pequeño alboroto. Inclusive señaló que había un agente ahí que había sido cesado y que ese era el que estaba agitando, que él estaba dispuesto a colaborar y a abrirles. Entonces colgó y en ese momento entra la corresponsal de ese programa de radio y le preguntan que si ya se terminó todo y ella dice que no son ni 20 ni 25, sino que son 150 policías y que sí hay peticiones. La petición es la cabeza del secretario de Seguridad, que renuncie el secretario de Seguridad Pública. Entonces, el comentario en este momento es, ¿por qué tanto alboroto y por qué tanto desconocimiento de lo que estaba sucediendo ahí? Es decir, ¿por qué el secretario señala en varias ocasiones que nada más son 20 o 25, cuando la corresponsal dice que son 150? El secretario dice que no hay ninguna solicitud, que no hay ninguna bandera, y entonces la bandera es, lo señala la corresponsal, que están pidiendo la destitución del secretario de Seguridad Pública. Entonces, todo eso nos dice, ¿por qué no hablar claro? Claro. Hay 150 compañeros contra 2,000 que somos los policías. Y están pidiendo mi cabeza. Pues yo quiero explicarles a esos policías que es una facultad del Ejecutivo del Estado, del gobernador del Estado, el señalar el nombramiento del secretario de Seguridad Pública. Si el señor gobernador decide sustituirme, bueno, pues yo estoy en la mejor posición de negar, pero no negar escondiéndose de que no hay solicitud, cuando la solicitud concreta era de que él se fuera de la Secretaría de Seguridad. ¿Qué diferencia con todo lo que es la historia de la creación de los policías en el mundo, que empiezan en Roma con los propios militares, que en las ciudades que tomaban, sencillamente un cuerpo especial de militares eran los que resguardaban la seguridad y la tranquilidad de esas ciudades? Del siglo V en adelante en Inglaterra empiezan por primera vez, hacen un cuerpo policíaco que dependa de la Cámara de Diputados. Y en Castilla, en 1476, cuando se da el primer cuerpo policíaco en la ciudad de Castilla. Luego, 1663, Londres crea un cuerpo especial también de policías pagados para que cuidaran en las noches, no en el día, en las noches, la tranquilidad de la ciudad. Luego en Escocia se da otro caso, y luego Estados Unidos copia de Inglaterra y Boston es la primera ciudad donde hay policías, y posteriormente Nueva York. Entonces, todo esto ha venido siempre con un paso adelante en la organización policíaca.
¿qué nos está sucediendo ahora a nosotros, ¿no? ¿Por qué un grupo? Estoy de acuerdo. Cuando el policía, la responsabilidad que tiene, bueno, también es como los maestros, no es hacer política, sino unos es enseñar a los niños y los otros es cuidar la seguridad. Si hay un problema de que no están de acuerdo con los altos mandos de la policía, bueno, pues que hagan un documento y que lo basen. Hay métodos. O argumentando por qué el señor secretario y su equipo, porque el secretario no actúa solo, él trae todo un cuerpo designado para eso y que son los que toman las decisiones. Entonces, que ayuden a la ciudadanía a entender por qué están pidiendo la destitución del secretario de Seguridad Pública. En este caso, no lo hicieron. Ya luego mandaron al subsecretario de Gobierno para hablar con los inconformes y ya llegaron a un arreglo, ya aumento de sueldos, despensas, ya no los 86 millones de los maestros, pero sí más o menos parecido fue la entrega y ya estamos en Santa Paz. Y qué bueno. Y qué bueno porque eso no la inseguridad eso no está quiere en la decir calle que está estemos, peor. eso no quiere decir que estemos tranquilos. No. Tranquilos. Hoy en el día, por ejemplo, no habían de tránsitos en toda la ciudad de Villahermosa. Tenemos un par de mensajes que dice: ¿cómo es posible que a estas alturas los principales mandos en policía estén en manos de la organización La Hermandad, ya que estos mismos elementos han sido criticados y satanizados por este gobierno? También del 99 31 53 53 79 dice que es una burla lo que dice el secretario de Seguridad Pública y será que porque él está muy bien cuidado. Y pregunta, ¿este es el cambio que se le prometió al pueblo? Atentamente, señora Carmita. Otro mensaje del 914 12 32 089 que dice que qué lamentable es la actitud y la manera en que se expresó de los policías de mayor edad. No sé si tengamos por ahí algunas declaraciones del secretario de Salud precisamente con respecto a estos policías que hicieron este paro. Si lo tenemos, me gustaría que lo pasáramos brevemente. Parece ser que se expresa de una manera despectiva de algunos. Los cuerpos policíacos son de jóvenes. Debe tener jóvenes, ágiles, fuertes, adiestrados, que respondan a las exigencias que nos pone la delincuencia. Entonces, no puedo tener ya personas de 55, 60, menos de 70 años de edad, ¿verdad? En la primera fase, que son de 70 en adelante, tengo aproximadamente 150 personas. Enfermos, tengo como 60 enfermos inútiles que no pueden, ya están mal, ¿verdad? Muy mal, son como 60 para personas. hacer una aclaración, porque el tiempo se nos acaba, pero sí es lamentable que el señor secretario de Seguridad, y perdón, hace un momento dije de Salud, perdón, es que también estamos muy preocupados por el sector salud. Y por ejemplo, hablar de estas, referirse a los policías como inútiles, algunos de ellos, pues creo que es una falta de tacto verdaderamente grave. Abiud, ¿qué nos puedes comentar al respecto? Sí, yo creo que ha faltado ahí más trabajo político, más trabajo humano, y lo han dejado solo al secretario y no han actuado quienes son profesionales en este manejo. Sí sabemos que hay personas que han entregado su vida y que a lo mejor después de 70 años es muy difícil andar en las calles haciendo el trabajo de seguridad pública. Bueno, pero se les puede dar otro trabajo de acuerdo a su capacidad y a su experiencia. Se pueden utilizar esas experiencias, pero yo creo que tratarlos como enfermos inútiles es una grosería y una ofensa a la humanidad. Algunos les dijo gordos. Gordos. No ágiles. Sí. Y bueno, y además con respecto a la edad, bueno, pues empezamos por quién, ¿no? Lamentable, por supuesto, lo que está pasando en el sector de seguridad en el estado de Tabasco. Si usted, amable televidente o amable radiodifusor, no conoce de algún caso cercano que haya sido víctima de algún asalto, de algún robo, de algún asesinato,
de algún secuestro, realmente lo felicitamos. Es afortunado. Realmente es muy afortunado usted en no conocer a alguien cercano que le haya pasado esto. De manera que no creemos que solamente sea percepción, no creemos que solamente sea una percepción debido a lo que informan los medios de comunicación. Sin embargo, amigos, una vez más el tiempo se nos agota, obviamente este tema da para muchísimo más. El tiempo ya se nos agotó, lamentablemente, muchas llamadas, muchos saludos, muchos comentarios, muchas sugerencias de temas para tratar. A mí no me queda más que agradecerles, Feliciano Calzada, la presencia y tus comentarios de esta noche. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, jefe. Muchas gracias, Abiud, por lo mismo, por tu presencia, tus comentarios esta noche. ¿Y las repeticiones? Y las repeticiones, y gracias por recordarme, las repeticiones de este programa. El día de mañana se retransmite este programa de Frente a Tabasco, por las estaciones XCVX en el 570 de AM y XHVX en el 89.7 de FM. Y por supuesto también aquí en TVX Canal 16 por el sistema Cablecom. Por la noche sucede exactamente lo mismo. Por su atención, amigos, muchas gracias. Moisés Dagdug a sus órdenes y nos estamos viendo en las repeticiones o en el próximo lunes con nuevos temas de Frente a Tabasco. Muchas gracias.